Hola, hoy te vamos a enseñar cómo hacer estas bolsitas de tela en forma de zanahoria. Para ello vas a necesitar la plantilla para las bolsitas, una en forma triangular y otra en rectángulo. Estos patrones los puedes descargar en el blog de katia.com. Para seguir con los colores clásicos de una zanahoria, la parte triangular la haremos en colores naranjas y la parte rectangular en colores verdes, que es la parte que simula las hojas. Corta los patrones. Estas plantillas ya tienen incluido el margen de costura de 1 centímetro y tienes que cortar 2 piezas de cada una. 2 piezas triangulares en color naranja y 2 piezas rectangulares en color verde. Une una de las piezas naranjas con la pieza verde, encarando los derechos. Repite la misma operación para las 2 piezas sobrantes. Cose con un pespunte recto, haciendo que los bordes de las telas coincidan. En el extremo superior de la pieza verde, haz un dobladillo de 1 centímetro. Llévalo hacia abajo, ocultando así la costura de unión entre ambas telas. Pasa un pespunte recto y repite la misma operación para la otra pieza. Deben quedarte 2 piezas iguales en forma de zanahoria. Encáralas uniendo derecho contra derecho. Desde la costura haz una marca a 1,5 centímetros y desde esta marca que acabas de hacer haz otra a 2 centímetros. Repite la misma operación para el otro costado. Cose con un pespunte recto por los costados, pero dejando estos 2 centímetros sin coser que acabamos de marcar. Esta abertura servirá para pasar el cordón y anudar las bolsitas. Corta la esquina y voltea la bolsa para ponerla al derecho. Con la ayuda de unas pequeñas tijeras o algo punzante, saca la esquina. Puedes ver que queda una abertura en ambos costados de la bolsa. Por aquí tienes que pasar el cordón, pero antes de hacerlo vamos a coser el carril por donde pasarlo. Para ello cose 2 pespuntes en paralelo, dejando entre ellos 2 centímetros. El primer pespunte que tienes que hacer lo vas a hacer a 1,5 centímetros desde la unión entre ambas telas, que es la misma distancia que habíamos dejado antes. Después cose el siguiente pespunte a 2 centímetros de este y ya puedes coser por todo el contorno creando este carril. Finalmente pasa el cordón. Haz unos nudos en los extremos del cordón para que no se deshilache. Y la bolsita de tela en forma de zanahoria estará terminada, lista para rellenar de cosas ricas para tus peques esta Pascua.